Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Angélica Pérez Colín. El día de hoy vamos a hablar sobre el aparato digestivo, más que nada una continuación de lo que mis compañeras ya habían comentado en clases pasadas. Bueno, vamos a tener en nuestro contenido, vamos a abarcar lo que es síndrome doloroso abdominal más frecuente. Este va a ser desde la perspectiva crónica quirúrgica o no quirúrgica, el síndrome no rectal, el síndrome de sangrado de tubo digestivo, tanto alto como bajo, el síndrome ictérico y el síndrome ascítico. Bueno, vamos a comenzar a definir qué es el dolor abdominal crónico. Bueno, este va a ser un dolor que va a durar más de los 3 meses y este más que nada dentro de su fisiopatología se establece la existencia de una reactividad intestinal anormal frente a diferentes estímulos, ya sean fisiológicos como alimentos, distensión del intestino, cambios hormonales, nocioceptivos como procesos inflamatorios o psicológicos estresantes. Puede ser periodos de ansiedad, separación de tus padres o momentos de mucho estrés. Principalmente se va a asociar a una hiperalgesia visceral y a una disminución del umbral del dolor. Eh, bueno, ahora vamos a tener que las causas más frecuentes del dolor crónico es la patología de las vísceras abdominales y después vamos a tener la patología torácica. Esto se debe a que la mitad inferior de la pleura parietal, o sea, la pleura diafragmática periférica y la mayor parte superior de la pared abdominal están inervados por nervios espinales somáticos, torácicos y el primero lumbar. Entonces vamos a tener que las aferencias sensitivas y nocioceptivas de las vísceras abdominales van a tener sinapsis en los mismos segmentos de la médula que los nervios espinales y esto va a explicar por qué las lesiones de estas estructuras producen dolores similares localizados en el tronco. Bueno, aquí vamos a tener el dolor. em, Bueno, este dolor visceral abdominal se va a clasificar en dos tipos, el visceral o esplácnico y el parietal o somático. Esto pues ya lo habíamos visto el año anterior, pero un- un- es un recordatorio. Bueno, el dolor visceral es no referido, es sordo, difuso y mal localizado. Se va a percibir en la línea media del epigástrico, en la región, o sea, en la región del epigástrico, en la región periumbilical y en el hipogástrico, ya que este va a estar inervado por la mayoría de los órganos abdominales, excepto por los riñones, uréteres, ciego, colon ascendente, colon descendente y el sigma. Está mal localizado porque la inervación es multisegmentaria y las vísceras tienen menos terminaciones nerviosas que la piel. Con frecuencia el dolor que se va a percibir es tipo cólico, urgente, desgarrador y se acompaña de náuseas, diaforesis y palidez. Por otro lado, el dolor somático se va a percibir localizado en la pared abdominal sobre el punto de irritación del peritoneo parietal. Bueno, vamos a tener que las causas, como ya lo había mencionado, más frecuentes del dolor abdominal crónico son por medio de causas viscerales. Estas van a ir desde una úlcera péptica, pancreatitis crónica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, dispepsia, colecistopatía, síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, lesión pancreática postraumática, adherencias, isquemia mesentérica crónica. Bueno, estos los vamos a ir viendo una por una para que comprendan un poco más de qué se está hablando. Bueno, vamos a comenzar. La primera enfermedad que tenemos es la úlcera péptica.
Esta es una lesión en forma de herida más o menos profunda en la capa más superficial, que es la denominada mucosa, y esta es la que recubre el tubo digestivo. Vamos a tener que dentro de las causas más frecuentes es la infección por Helicobacter pylori, además agregando que este es un factor de riesgo para cáncer gástrico. Y por el otro lado, vamos a tener que el tratamiento de AINI es la segunda causa. ¿Por qué la infección por Helicobacter pylori? Bueno, la colonización por esta bacteria de la mucosa provoca un aumento de los niveles de gastrina debido a una disminución de la liberación de somatostatina, que normalmente inhibe su síntesis y liberación. También va a producir citocinas de significado eh, pues incierto, por lo tanto no se va a saber cómo está afectando realmente. Y por el otro lado, los AINE favorecen las úlceras al inhibir la síntesis de prostaglandinas, los cuales son importantes para proteger la mucosa del estómago. Bueno, vamos a tener que cuando esta lesión se localiza en el estómago, se le va a denominar úlcera gástrica, y cuando lo hace en la primera porción del intestino delgado se llama úlcera duodenal. Estos van a ser los dos tipos. La úlcera duodenal va a producir un dolor localizado en el epigástrico, es lento y no irradiado. Este va a ceder a la comida, pero puede reaparecer a las 2 o 3 horas y se calma con antiácidos en muy poco tiempo. Bueno, este dolor se va a relacionar con la presencia de ácido no neutralizado en la luz gástrica, que va a estimular los receptores sensoriales. Y por el otro, el dolor, la úlcera gástrica va a ser muy similar la clínica o sus manifestaciones clínicas a la duodenal, pero esta es menos frecuente que el dolor se reduzca con la ingesta de alimentos. Al contrario, puede aumentar el dolor. También puede acompañarse de náuseas, vómitos y anorexia. Bueno, vamos a tener que dentro del tratamiento médico, primeramente va a ser la erradicación, perdón, de Helicobacter pylori. Va a producir la cicatrización de la úlcera y reduce el riesgo de recurrencias o algún otro tipo de complicaciones. Este va a consistir en un tratamiento profiláctico de 10 a 14 días que incluyen antibióticos y inhibidores de la bomba de protones. Por otro lado, las úlceras por AINE, que se producen por el consumo de AINES, estas no van a cicatrizar muy rápidamente. Entonces, ay. Bueno, eso es todo de la úlcera péptica. Bueno, ahora seguiremos con la pancreatitis crónica. Esta es una enfermedad inflamatoria del páncreas. Van a ser sus características un dolor crónico o episodios recurrentes de pancreatitis aguda, insuficiencia pancreática endocrina o exocrina, perdón. Vamos a tener que algunas de las causas de esta enfermedad van a ser la malnutrición, obstrucción benigna o maligna del ductus, fibrosis quística, pancreatitis hereditaria, trauma y páncreas division. Bueno, vamos a tener que para explicar esta enfermedad existen varias patologías. La primera apunta a que la lesión inicial se va a encontrar en el sistema pancreático ductal. La segunda considera que la lesión primaria se localiza en las células acinares. De acuerdo a estas, se han elaborado varias hipótesis en donde se dice que la intervención de metabolitos tóxicos, el estrés oxidativo, van a jugar un papel importante en el daño de estas. Otra hipótesis se llama la teoría SAPE. Significa episodio pancreático agudo centinela, según el cual el primer episodio de este tipo inicia
un proceso, o sea, se va a iniciar un proceso inflamatorio que da como resultado la lesión y más adelante se va a dar la fibrosis o necrosis. Bueno, esta es una enfermedad de cerca de 10 a 20% de los casos son idiopáticos, van a tener un inicio temprano, que sería en la mediana de la edad de 23 años, o puede ser un inicio tardío a la edad de los 62 años. Esta es una enfermedad que se va a dar mucho en personas que son alcohólicas, generalmente es en un 70-80% de los casos. Y el riesgo de esta enfermedad se va a incrementar pues con el alcohol, con el consumo de alcohol. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que en la mayoría de los pacientes el síntoma más frecuente es el dolor abdominal crónico. Este es muy difícil de tratar. También van a haber episodios, bueno, estos más bien se caracterizan porque son episodios persistentes de dolor en el epigástrico, principalmente en el cuadrante superior izquierdo, y se van a referir a la región lumbar izquierda alta. También puede existir anorexia, náusea, vómito, estreñimiento, flatulencias y pérdida de peso. Y también puede, bueno, en las etapas agudas, puede observarse resistencia muscular leve sobre el páncreas oil. Es muy importante que, bueno, diferenciar, ¿no? Porque la pérdida de peso es como una de las características más importantes. El dolor generalmente va a variar de la intensidad, pero suele empeorar con la ingesta de alimentos. También se hay evidencia de que hay pacientes que sufren episodios de dolor que duran días o semanas, pero que entre crisis tienen ausencia de dolor. Y esto es más frecuente en la forma no alcohólica. Y cuando está el dolor como frecuente o continuo durante las crisis es la forma alcohólica de la pancreatitis. Bueno, para el diagnóstico de la enfermedad se va a utilizar datos de laboratorio. Eh, Generalmente el diagnóstico va a ser basado en datos morfológicos y funcionales. Generalmente durante las crisis pueden aumentar la amilasa y lipasas séricas. Aún así, una amilasa normal no te puede confirmar el diagnóstico. También el análisis químico de heces puede demostrar grasa fecal excesiva. Vamos a tener que el estudio principal de imagen es el llamado colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, que sería el ERCP. Esta puede mostrar conductos dilatados, cálculos intraductuales, estenosis o pseudoquistes. Y por último, dentro del tratamiento vamos a tener que las medidas médicas, va a ser necesario prescribir una dieta con pocas grasas y poco volumen. Se va a prohibir el alcohol porque pues va a desencadenar más crisis. Deben de evitarse los opioides. Los fármacos que se prefieren para tratar son el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la recaptación de serotonina. Y dentro del tratamiento quirúrgico y endoscópico, eh, generalmente se va a indicar el tratamiento endoscópico, la cirugía para corregir el problema biliar de fondo. Y de esta forma asegurar la circulación de bilis hacia el duodeno, drenar el pseudoquiste persistente o corregir otras complicaciones. En los casos donde está muy avanzado, es recomendable realizar una pancreatectomía subtotal o total, pero este sería como último recurso. Bueno, para continuar tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta generalmente va a provocar un dolor en el epigástrico referido como una sensación quemante
y está limitada a la parte superior del abdomen o en el tórax. Se va a dar por lo menos 2 veces a la semana. El paciente puede llegar a referir disfagia o dinofagia, pérdida de peso o signos de anemia. Bueno, en el caso de que se presenten estos, es muy importante remitirse inmediatamente al especialista para descartar una patología más grave. Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a tener que el síntoma característico es la pirosis, que es la acidez estomacal. Ocurre con mayor frecuencia durante los 30 a 60 minutos después de las comidas o al inclinarse. También ellos van a referir los pacientes mucho alivio cuando se consumen antiácidos o bicarbonato de sodio. Para el diagnosticar esta enfermedad generalmente no se necesita una endoscopía inicialmente, pero se debe de realizar en los siguientes casos. Si aparecen síntomas de alarma como disfagia, anemia, pérdida de peso, dolor abdominal grave o dolor que no responde a la neutralización o supresión del ácido, o si el paciente es mayor de 50 años. Y el tratamiento recomendado es medidas antirreflujo como mantener un peso ideal y evitar alimentos y fármacos que puedan precipitar los síntomas, así junto con la administración de algún antiácido. Bueno, ahora continuamos con la dispepsia. Bueno, la dispepsia tiene los términos de las palabras griegas dis, que es mala, y pepsis, que es digestión. Entonces es mala digestión. Bueno, generalmente se va a caracterizar por ser una digestión con dolor o malestar localizado en el abdomen superior. Este puede ser crónico o recurrente de más de un mes de duración. A menudo se va a desencadenar con la ingesta. Este va a ser una enfermedad que afecta del 20 al 40% de la población en el mundo. Vamos a encontrar que dentro de sus signos y síntomas vamos a tener presente un dolor persistente y recurrente, centradas en el abdomen superior sobre el ombligo. Va a ser un dolor epigástrico. Vamos a tener que se va a presentar saciedad temprana a la ingesta de alimentos, una plenitud postprandial, distensión abdominal, eruptos, náuseas y vómito. Vamos a tener que los factores como la pérdida inconminante de peso, vómito persistente o dolor constante o muy intenso van a ser son razones para que se realice una endoscopía o imágenes de abdomen. Bueno, dentro de su fisiopatología vamos a tener que la secreción de ácido gástrico generalmente es normal, pero se dice que en la mucosa de estos pacientes tendrán mayor sensibilidad a la acidez gástrica. También tenemos la teoría de la percepción visceral aumentada, en la cual sugiere que los síntomas se producen por disminución del umbral del dolor durante la distensión del estómago. Bueno, vamos a tener que esta se va a dividir en diferentes tipos o se va a dividir en diferentes subgrupos según sus manifestaciones clínicas. Vamos a tener la dispepsia de tipo reflujo, que se distingue por acidez y regurgitación ácida. La dispepsia de tipo ulceroso, con dolor epigástrico como síntoma predominante, el cual suele calmarse con antiácidos y en ocasiones despierta al paciente durante la noche y es de aparición intermitente. Y la dispepsia de tipo trastorno de movilidad, con saciedad precoz, distensión postprandial, náuseas y vómitos sin dolor. Dentro de la etiología, vamos a encontrar que principalmente se va a dar por el síndrome de mala absorción de hidratos de carbono, por parásitos o por la pancreatitis crónica. Por otro lado, vamos a tener la intolerancia alimentaria o farmacológica. Bueno, aquí la indigestión aguda es consecuencia de comer en exceso o comer muy rápido, ingerir alimentos muy grasosos o comer en situaciones estresantes o beber demasiado alcohol o café. También, por el otro lado, como lo mencioné, muchos fármacos van a provocar la dispepsia, como la aspirina,
los antiinflamatorios no esteroideos, los antibióticos como el metronidazol, fármacos como para la diabetes como la metformina, análogos de amilina, antagonistas de los receptores. En- también vamos a tener los antidepresivos. Por otro lado, también vamos a tener la infección por Helicobacter pylori, por enfermedad de las vías biliares. Bueno, dentro del diagnóstico para esta es suficiente con una exploración física y como mencionaba hace rato, se va a realizar una endoscopia alta y ecografía abdominal antes del tratamiento para evitar como complicaciones o medidas innecesarias. Bueno, las recomendaciones es que para la dispepsia se aconseja que los pacientes jóvenes sin signos de enfermedad complicada que no toman INANE se les realice un test para Helicobacter pylori y se les trate la infección si da positivo. En el caso de dar negativo, se recomienda realizar tratamiento empírico con supresores de ácido y si la enfermedad sigue, es muy recurrente, se necesita hacer una endoscopia. Pues el tratamiento que podemos encontrar va a ser la modificación de hábitos alimentarios, pues puede disminuir los síntomas, así como mejorar la cantidad de comida y con menor grasa, eh, masticar cuidadosamente los alimentos, evitar disparadores como comida grasa y bebidas gaseosas. Bueno, ahora tenemos las colecistopatías. Este generalmente es un dolor crónico en el cuadrante superior derecho. Generalmente va a ser originario del árbol biliar o en la vesícula. Raramente va a venir del colon transverso proximal. El cólico que se va a generar normalmente produce una sensación de dolor sordo o puede describirse como episodios de dolor brusco o dolor persistente y debilitante. También se va a acompañar de náuseas y vómitos. Generalmente va a ocurrir a mitad de la noche y este dolor se va a dar porque es cuando la vesícula se contrae por el estímulo de colecistocinina, que es estimulado por los alimentos grasos o aminoácidos. Generalmente los pacientes con esto deben de hacerse una ecografía. Si se encuentran anomalías como cálculos o barro biliar, está indicada la colecistectomía. Bueno, ahora tenemos el síndrome del intestino irritable. Este generalmente en nuestro país se va a conocer como colon irritable. Es un trastorno funcional caracterizado por una alteración del ritmo intestinal, casi siempre con dolor, acompañada de alteraciones de los hábitos intestinales y afecta del 8 al 20% de la población. Este es más frecuente en mujeres y porque van a estar relacionados los episodios con estrés emocional. Los síntomas casi siempre se inician en los últimos años de la adolescencia y hasta el inicio de la tercera década. Para que se pueda diagnosticar deben existir cuando menos 3 meses de antes de síntomas. Dentro de la patogenia vamos a tener que se conocen varios mecanismos fisiopatológicos, eh, principalmente la motilidad anormal. Se han identificado diversas anomalías motoras y mioeléctricas del colon e intestino delgado. Y por otro lado vamos a tener la hipersensibilidad visceral. Los pacientes tienen a menudo un umbral de dolor visceral más bajo y refieren dolor abdominal con volúmenes menores de insuflación gaseosa o insuflación de un globo en el colon. También vamos a tener que puede ser por una infección entérica
o por alteraciones psicosociales. Estos pueden ser pacientes que cursan por una depresión, ansiedad o algún otro trastorno. Dentro de la clínica vamos a tener que los individuos con síndrome de colon irritable pueden eh, clasificarse en una de las tres categorías de acuerdo con el hábito intestinal. Es decir, puede ser un colon espástico caracterizado por un dolor abdominal y estreñimiento. Puede ser pacientes que presentan diarrea indolora de carácter acuoso y con abundante moco, o pacientes que cursan con estreñimiento y diarrea alternantes. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar es que vamos a tener estos criterios, los cuales nos van a permitir el diagnóstico, más que nada, pues ver si es realmente esta enfermedad. Primero que nada, debemos de tener un disconfort abdominal o dolor durante al menos 12 semanas, que no tienen que ser consecutivas y tienen que tener al menos dos de las siguientes características, las cuales vemos aquí en el lado izquierdo. Vamos a tener la primera, que se aliva con la defecación. El comienzo se asocia a un cambio de la frecuencia de las deposiciones. El comienzo se asocia a un cambio de la forma o apariencia de las heces. Vamos a tener que estos síntomas se apoyan con el diagnóstico bueno, se apoyan con el diagnóstico para el intestino irritable si presentan también la frecuencia normal de deposiciones anormal. Es decir, que mayor de 3 veces al día y menor de 3 por semana. Tienen forma normal de las heces, grumosas, duras o sueltas o líquidas. Paso normal de las heces, estreñimiento, urgencia, sensación de evacuación incompleta, paso de moco, sensación de plenitud o de distensión abdominal. Bueno, dentro del diagnóstico, pues se realiza por la clínica descrita, por las manifestaciones, y dentro del tratamiento vamos a tener que es importante más que nada brindarle al paciente tranquilidad, más que nada orientarlo, enseñarlo y explicarle el padecimiento. También tenemos que aliviar las preocupaciones y explicar de manera cuidadosa la fisiopatología de la enfermedad de una manera que lo pueda comprender. También al realizar cambios de la alimentación y la farmacoterapia generalmente se debe de reservar para enfermos con síntomas moderados a graves que no, que no se resuelven con cambios alimenticios. Bueno, ahora tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta va a abarcar a dos enfermedades principalmente, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn vamos a tener que es una causa frecuente del olor abdominal, tanto agudo como crónico, pero principalmente en jóvenes. El intestino delgado, el grueso, los dos pueden estar afectados por un proceso inflamatorio que se caracteriza por dejar zonas de mucosa sana entre las regiones inflamadas, como aquí se ven en las imágenes. Bueno, dentro de la etiología vamos a tener que esta va a resultar de un aumento de las respuestas inmunes a bacterias que están presentes normalmente en la luz intestinal. También la pérdida de tolerancia, una función anormal o un defecto en la cicatrización de barrera de la mucosa. Estos también pueden conducir a una inflamación intestinal crónica. Vamos a tener que va a representar un buen modelo biopsicosocial, ya que para que se dé van a interaccionar factores psicológicos, inmunológicos, endocrinos
infecciosas y de comportamiento. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que es un dolor abdominal. eh, es más frecuente en pacientes con enfermedad de Crohn que en pacientes con colitis ulcerosa. Se va a producir tanto por obstrucción como por inflamación. El dolor inflamatorio puede encontrarse en cualquier parte del abdomen, pero dependiendo de la localización del intestino afectado. Generalmente es más frecuente en el cuadrante inferior derecho debido a la afectación del ilion terminal y el ciego. Puede ser continuo, irradiado a veces a la cara anterior de los muslos derechos. Las pacientes pueden describir moco y sangre en las heces, náuseas o vómitos. Suele haber signos y síntomas de inflamación en otros órganos como artralgias, pérdidas del peso y fiebre. Generalmente la afectación rectal produce urgencia y tenesmo, dolor perianal por fístulas, fisuras o abscesos. Dentro del diagnóstico podemos encontrar que se realiza por la clínica y la exploración con la ayuda de alguna de las pruebas complementarias como endoscopía y estudios radiográficos con contraste. Los marcadores de inflamación son sensibles y están frecuentemente elevados en esta enfermedad. Y dentro del tratamiento podemos encontrar que se sigue el mismo abordaje para la enfermedad de Crohn como para la colitis ulcerosa. Se usan corticoides parenterales en las fases agudas o en forma de enemas en la afección rectal o de colon izquierdo y orales en el mantenimiento en terapia progresiva. La cirugía generalmente se va a reservar cuando lo anterior falla y se producen obstrucciones o fístulas que no cierran o es necesario drenar abscesos. También tenemos a la lesión pancreática postraumática. Estos generalmente son traumas bruscos abdominales, eh, los cuales pueden producir pancreatitis crónica que pasan desapercibidas durante meses. Es típico que la lesión se produzca en la cola del páncreas y los pacientes se van a recuperar rápidamente, pero después de meses o años, después del trauma, comienza con dolor abdominal persistente o en la CPRE se observa obstrucción del ducto distal y en la parotomía la cabeza del páncreas suele ser anormal, pero la cola está fibrosada y el ducto es estenótico. Por otro lado, tenemos a las adherencias. Estas siempre se van a generar principalmente adherencias peritoneales en mayor o menor medida tras una intervención quirúrgica abdominal. Estas serán mayores si ha habido algún proceso inflamatorio como peritonitis o si se han realizado varias intervenciones. Estas van a afectar de forma indirecta, restringiendo la movilidad visceral y realizando tracción sobre la musculatura lisa de las asas intestinales. Es por eso que va a facilitar así las crisis de oclusión intestinal. Dentro del diagnóstico podemos observar que aparte de la sospecha por la clínica, se va a realizar una laparoscopía o una laparotomía. Bueno, aquí tenemos una imagen de las adherencias después de que se realizaron después de una apendicectomía y en la parte de abajo podemos ver las adherencias que se realizaron, que se generaron en un intestino delgado después de una celiotomía. Por último, tenemos a la isquemia mesentérica crónica. Esta suele presentarse como isquemia aguda recurrente y los síndromes están representados por la angina intestinal, que sería también llamada isquemia intestinal, y el síndrome de compresión celíaca. Por un lado, la angina intestinal es la manifestación clínica de la obstrucción de al menos dos o de los tres vasos esplácnicos principales.
Se produce cuando el flujo sanguíneo esplénico no es capaz de aumentar lo suficiente para los procesos de digestión y absorción de nutrientes en el intestino delgado. Por ello se producen episodios de dolor postprandial análogos a los de la angina coronaria. Aquí podemos ver una imagen de un segmento de yeyuno con isquemia intestinal. Como pueden ver, se observa muy necrosado necrosado esta parte. Por otro lado, tenemos la compresión del tronco celíaco. Se va a producir por tejido fibroso y por ligamento arcuato medio del diafragma, originando el síndrome mencionado. Aquí tenemos una imagen, es una tomografía computarizada abdominal con reconstrucción en 3D, esta rojita que se ve acá abajo, y se va a observar la salida del tronco celíaco en forma de un anzuelo. No sé si la alcancen a apreciar, está señalado con la flechita. Y esto se va a deber al engrosamiento del ligamento arcuato que provoca una disminución de su calibre. Durante las manifestaciones clínicas podemos encontrar que es un dolor agudo en la parte central del abdomen que se produce después de las comidas y tiene una duración de 15 a 20 minutos. Si la obstrucción aumenta, la gravedad de los síntomas se incrementa y la duración del dolor se prolonga, pudiéndose encontrar pérdida de peso y signos de mala absorción. Generalmente no hay test específicos para el diagnóstico, pero si se descargan otras causas de pérdida de peso y dolor abdominal, la evidencia de oclusión arterial visceral en los exámenes no invasivos sugiere isquemia mesentérica crónica. Actualmente la angioplastia transluminal percutánea con la colocación de un stent se ha convertido en un método mínimamente invasivo con el que se obtienen buenos resultados. Bueno, aquí en la parte derecha coloqué una imagen donde se representa de forma esquemática la variación de la posición del ligamento arcuato medio en relación con el tronco celíaco superior o anterior. Bueno, ahora vamos a comenzar con los síndromes anorrectales. Bueno, principalmente las enfermedades relacionadas al anorrecto son comunes de observar en el primer nivel de atención. Es generalmente el consultorio del médico donde el paciente consultará primeramente sobre su patología. Por eso es importante que los médicos de atención primaria sepan acerca de los aspectos básicos de este tipo de problemáticas, así como saber su etiología, fisiopatología y tratamiento, así como su diagnóstico y así, bueno, vamos a tener que se calcula que aproximadamente el 80% de las personas mayores de 50 años sufren algún tipo de trastorno que afecta a esta región. Aquí la exploración física es una herramienta que nos puede servir mucho para valorar la existencia de algunos problemas anorrectales. Bueno, dentro de los principales motivos de consulta vamos a tener que la sintomatología anorrectal a menudo es frecuente y mal tolerada, llegando a producir molestias que en ocasiones llevan a interferir en la calidad de vida de las personas. Los síntomas generalmente son sangrado, dolor, prurito, presencia de una masa o profusión y secreción anal. A estas posibles causas de los síntomas que motivan la consulta se les tienen las siguientes consideraciones, la cual va a ser la primera, el dolor. El dolor puede ser persistente, continuo o discontinuo, lo que permite una orientación general sobre su posible causa responsable. Si es un dolor continuo, vamos a tener una inspección patológica donde nos puede decir si es una tumefacción perianal más fluctuación, dándonos un acceso. Si nos arrojan nódulos anales, son hemorroides internas o externas. Si tenemos una inspección normal, podemos encontrar fiebre
arrojándonos abscesos submucosos o prostatitis aguda, y sin fiebre pueden ser alteraciones, sin fiebre y con alteraciones del ritmo, vamos a tener una sospecha de tumor rectal. Con estreñimiento y en ancianos se valora un fecaloma, y en dolor discontinuo podemos encontrar una fisura anal. Bueno, otro aspecto que es muy común es la hemorragia. Esta puede ser posdefecación, la cual nos va a indicar alguna fisura o hemorroides, que es generalmente de 90 al 95% de los casos. Y el paciente suele referir que al limpiar la zona presenta un manchado hemorrágico o que las heces están manchadas con sangre, pero no entremezcladas con ella. También podemos tener hemorragia mezclada con heces. Descarta patología grave como colitis ulcerosa, neoplasias o divertículos. Y por otro lado tenemos el prolapso. Generalmente podemos encontrar prolapso de elementos del canal anal y el recto. Generalmente se van a dar por tumeraciones, hemorroides de grado tipo 3 y 4 o por el descenso de la pared rectal. Aquí podemos ver esta imagen. La verdad sí se ve un poco fuerte, pero tenemos que comenzar a ver este tipo de imágenes. Bueno, por otro lado tenemos a los tumores. Estos pueden ser agudos, arrojándonos trombosis hemorroidal interna o externa, o un absceso, o un tumor crónico, dándonos condiloma, carcinoma o repliegues anales. Otro de los síntomas motivos de consulta también puede ser el tenesmo, que se va a conocer la necesidad persistente de hacer deposición o incluso tras una defecación en principio satisfactoria. Se debe habitualmente a la ocupación de la ampolla rectal. Y por último tenemos a la secreción, la cual puede ser acuosa mucoide, sugiriendo hemorroides, prolapso rectal, adenoma velloso, o purulenta, dándonos absceso y fístulas. Bueno, estos son como los principales motivos de consulta, pero dentro de las patologías vamos a encontrar ah, principalmente estas. Primero vamos a encontrar a la incontinencia fecal. Esta es una pérdida involuntaria de heces sólidas o líquidas, genera ensuciamiento ligero de la ropa interior que tiende a ocurrir después de las defecaciones o con esfuerzos o tos, y esta se debe presentar al menos por 3 meses. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar la edad avanzada, el aumento de índice de masa corporal, diarrea, colicitoctomía, urgencia rectal, fístula anal, enfermedades crónicas como diabetes y medicamentos psicoactivos que están asociados a la incontinencia fecal. Dentro de las causas más comunes vamos a encontrar la debilidad del esfínter anal traumático. Este puede ser por un origen obstétrico o quirúrgico. Son problemas anales locales como hemorroides y apéndices cutáneos que dificultan la formación de un sello anal, almético en el esfínter anal interno, en especial si las heces son un poco sueltas. Y de forma no traumática, también podemos encontrar que se puede dar por una causa por una neuropatía, ya sea periférica o generalizada, por afecciones del piso pélvico, como prolapso rectal, síndromes de Pirineo descendente, condiciones inflamatorias como proctitis por radiación, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Puede haber desórdenes del sistema nervioso central como demencia, tumores cerebrales, lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiple, diarrea es otra causa con síndrome del intestino irritable. Y bueno, vamos a encontrar que generalmente esta se va a clasificar en 3. La primera es de urgencia, si la pérdida de ese se produce a pesar de querer tener la
de detener la defecación. Se debe generalmente a una disrupción esfinteriana. La pasiva, si la pérdida de gases y OS se produce sin tener conciencia de ello. Esto responde a una pérdida de percepción y a un mal funcionamiento de los reflejos rectoanales. Y el 3 es sorin o esunciamiento. Es un manchado de la ropa interior por pérdida de heces sin conocimiento. Ocurre por una evacuación incompleta o una alteración de la sensibilidad anorrectal. También puede presentarse de forma transitoria después de cirugía anal. Dentro del diagnóstico, para diagnosticar la enfermedad podemos encontrar que puede estar complicado debido a que la mayoría de las personas que lo padecen no lo consultan con su médico por vergüenza. Entonces, es importante que para su diagnóstico se debe preguntar al paciente la presencia de síntomas directamente en vez de ir como con rodeos. También la severidad de los síntomas debe determinarse cuantificando el tipo de heces utilizando la escala de Bristol, así como la frecuencia, cantidad de pérdida y presencia de urgencia. La exploración física debe incluir inspección cuidadosa del área perianal en busca de hemorroides o fisuras o algún otro padecimiento. Dentro del tratamiento podemos encontrar un tratamiento conservado basado en dieta rica en fibra y suplementos de la misma para aumentar el volumen de las heces y tratar la diarrea suspendiendo los medicamentos y alimentos que puedan producirlo. Dentro del tratamiento farmacológico podemos encontrar medicamentos y supositorios de glicerina. Son útiles en incontinencia pasiva. Bueno, ahora tenemos a las hemorroides. El tejido hemorroidal generalmente es un componente anormal de la anatomía humana. Consiste en un engrosamiento de la submucosa del canal anal que contiene vénulas, arteriolas, músculo liso y tejido conectivo. Fisiológicamente va a ser su función actuar como una almohadilla que contribuye a la oclusión del canal anal y a la continencia fecal. Las hemorroides patológicas son el resultado del agrandamiento, congestión y desplazamiento en sentido distal de este revestimiento del canal anal, como consecuencia de la desintegración de sus tejidos de anclaje, como el ligamento suspensorio, hasta que protruyen en el canal anal y provocan síntomas. Generalmente suelen aparecer en 3 sitios principales: en el anterior derecho, posterior derecho y lateral izquierdo. Vamos a tener que su incidencia aumenta con la edad, es decir, prevalencia de los síntomas va a ser en mayores de 50 años y en el sexo masculino. Dentro de las causas principales vamos a tener que va a ser resultado de actividades que elevan la presión venosa y originan distensión e incurgitación. Pueden contribuir también el esfuerzo al defecar, el estreñimiento, una posición sedante por mucho tiempo prolongado, los embarazos, obesidad y dietas con poca fibra. Bueno, esto vamos a tener que se va a clasificar en las hemorroides internas y externas. Bueno, dentro de las hemorroides, comenzaré con las externas. Principalmente representan la congestión del plexo hemorroidal inferior, localizado por debajo de la línea pectínea y recubierto por el epitelio escamoso. Generalmente son simples tumefacciones o repliegues de la piel del borde anal, que es consecuencia de trombosis hemorroidal externa previa o acompañantes de una fisura anal. Estas van a generar un dolor cuando se trombosan, constituyendo un proceso muy frecuente de consulta pues, de las personas. Generalmente el diagnóstico es sencillo a la inspección, observándose una tumefacción subcutánea azulada en los márgenes del ano, dolorosa la presión y intensificando con la defecación. Alcanza su intensidad a los 2 o 3 días y desaparece en una semana.
Por el otro lado, las hemorroides internas se producen como consecuencia del agrandamiento y descenso del tejido hemorroidal, situado por encima de la línea pectínea y cubierto por el epitelio columnar. Vamos a tener que la mayoría de los pacientes tienen no, perdón. Bueno, vamos a tener que en su desarrollo la mucosa del recto inferior penetre en el canal hasta prolapsar al exterior generalmente. Aquí tenemos una tabla donde encontramos las características anatómicas de diferentes entre las hemorroides internas y externas, en donde vamos a tener que la localización de las internas es encima de la línea dentada y de la de las externas es debajo de la línea dentada. El plexo venoso va a estar involucrado en las internas el plexo hemorroidal interno y en las externas el plexo hemorroidal externo. El drenaje venoso de las internas va a ser el sistema porta y de las externas el sistema cava. La región externa, vamos a tener que en las hemorroides internas va a haber mucosa rectal y en las externas piel perianal. Y dentro de las fibras sensitivas, en las hemorroides internas va a haber poco dolor porque son escasas y en las externas va a haber más dolor porque son más abundantes. Aquí podemos encontrar en las imágenes la diferencia de cómo se ven las hemorroides internas y externas. Vamos a tener que las hemorroides se clasifican en 4 grados dependiendo del grado de prolapso. El grado 1 no desciende nunca por debajo de la línea dentada. Protruyen el canal anal con el esfuerzo defecatorio, pero no se observa prolapso externo. El grado 2 se prolapsan por el canal anal durante el esfuerzo propio de la defecación y desaparecen al terminar este. Es un prolapso visible con el esfuerzo defecatorio y una reducción espontánea. El grado 3 se prolapsa por el canal anal durante el esfuerzo propio de la defecación y no desaparecen al terminar este, es decir, requieren maniobras de reducción manual. Y el grado 4, el prolapso se mantiene de forma continua, se reproduce rápidamente tras la reducción, prolapso irreductible. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar principalmente la rectorragia, que es la hemorragia típicamente de como se conoce, que es sangre roja brillante, y en relación con la defecación, generalmente tras la expulsión de las heces y habitualmente no es grave, aunque puede resultar muy alarmante para los pacientes. La hemorragia puede ser indolora, tipo goteo o salpicadura en la taza, o como estrías sanguinolientas en las heces tras la defecación. A veces es un sangrado tras el roce con el papel higiénico. Con el paso del tiempo, las hemorroides tienden a prolapsarse y a tener sangrado espontáneo sin relación con la defecación. Por otro lado, tenemos al prolapso, que es una manifestación más tardía. Con el paso del tiempo tienden a tener mayor grado de prolapso y producirse con menos esfuerzos. Y por último, el dolor. No es típico de las hemorroides no complicadas y su aparición indica trombosis u otra patología acompañante a las hemorroides. Dentro del diagnóstico podemos ver que se puede realizar eh, en una enfermedad, se puede diagnosticar a base de la historia clínica y un examen clínico cuidadoso. Dentro del examen físico podemos encontrar una inspección visual del ano, tanto en reposo como durante el esfuerzo. Esto debe ser con mucho cuidado. Y un examen digital para descartar otra patología anal. Las hemorroides externas se ven con mucha facilidad en la inspección perianal, pero las hemorroides internas no prolapsadas no se observan. Pero estas pueden salir a través del ano con un esfuerzo suave cuando el médico separa los glúteos. Las hemorroides prolapsadas se ven como nódulos protuberantes de color púrpura, recubiertos de mucosa. Dentro del tratamiento vamos a tener que las hemorroides externas no se tratan a menos que produzcan prurito o dificulten la higiene.
La presencia de hemorroides internas tampoco constituye indicación por sí misma para el tratamiento, pero sí vamos a encontrar algunas medidas como las tratamiento higiénico dietéticas que están destinados a prevenir el estreñimiento y reducir la aparición de nuevos síntomas. Estos van a ser cambios en la dieta. Se debe de aumentar el volumen y ablandar la materia para ablandar la materia fecal, incluyendo fibra en la dieta o empleando laxantes de volumen. También vamos a tener aumento en el ejercicio físico, evitar la sedestación prolongada y mantener un peso corporal adecuado. También tomarse el tiempo necesario para evacuar el intestino sin demorarse en exceso tras finalizar. Generalmente se recomiendan baños de asiento en episodios agudos, pero solo por 10 minutos con agua templada o caliente sin permanecer mucho tiempo para conseguir la relajación del esfínter anal. Y dentro del tratamiento sintomático tópico vamos a encontrar los anestésicos y corticoides de forma aislada o combinada, pero solo este sirve para aliviar el picor y las molestias. Dentro del tratamiento quirúrgico podemos encontrar la cirugía menor. Existen varias técnicas de tratamiento ambulatorio que se realizan sin anestesia y de forma ambulatoria dentro del consultorio. Y esta no es eliminar, el objetivo eliminar la hemorroide, sino reducir dentro del canal anal y fijar en la capa muscular. Y la cirugía definitiva generalmente consiste en la aplicación de técnicas instrumentales que controlen del 80 al 85%. Cerca de un 15% de todas las hemorroides requieren finalmente la extirpación quirúrgica que se practica actualmente en las unidades de cirugía. También vamos a tener que dentro de las cirugías tenemos la hemorroidectomía. Tiene mejores tasas de respuesta y es la indicada para hemorroides de grado 4 y para las que no responden a técnicas de cirugía menor. Tenemos la ligadura con banda de caucho, que es el tratamiento más popular y eficaz para las hemorroides internas. Este puede lograrse a través de un anoscopio rígido o usando un endoscopio flexible retroflexionado con un accesorio de ligadura.